Entonces, un saludo desde aquí a todas las personas que a través del internet nos están mirando y orando por nosotros. Que el Señor los bendiga y que tengan unas felices fiestas y sigan orando por nosotros, que nosotros lo haremos por ustedes también como tiene que ser. Entonces, relajarse es muy peligroso. Y hermanos y hermanas, nos ha tocado vivir en tiempos espiritualmente peligrosos. No nos podemos olvidar de que vivimos espiritualmente en una sociedad que es como un río caudaloso que arrastra todo lo que coge por delante y lo lleva hacia el mar. De hecho, esta semana estuve por allá, por el País Vasco, y aquí en Lanzarote no hay ríos, pero allí sí los hay, y entonces pues se ve como el río lleva todas las aguas al mar. Y así estamos nosotros, estamos nadando contra la corriente. A veces nos cansamos de nadar contra la corriente y nos relajamos un poco. Ustedes saben que los salmones son los que nadan contra la corriente, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros, ¿verdad? Nadando contra la corriente del mundo pecador. Humanamente nos cansamos de luchar, y porque tenemos que luchar un día sí y otro también, y no es fácil cuando uno lleva ya muchos años luchando. En mi caso y en el caso de mi esposa, llevamos ya 46 años en la vanguardia, en primera línea de batalla, trabajando, luchando, predicando, compartiendo consejo y palabra. Y yo, por ejemplo, noto que mis fuerzas físicas han disminuido de manera considerable, porque ya me voy acercando a los 70 años. ¿Quién me diría a mí que iba a llegar a 70 años, verdad? Cuando uno es joven ni siquiera piensa en esas cosas. Pero me siento feliz, me siento contento de haber luchado en la primera línea de batalla durante tantos años. Y aunque, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, abran su Biblia para que me ayuden para que vayan siguiendo el hilo del mensaje, 2 de Corintios 4, 16 al 18, dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, fíjate cómo le llama, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Gloria a Dios. Físicamente, ya picando los 70, como decía, puedo sentir flojera física, ¿verdad? Físicamente siento flojera, pero interiormente siento carácter, siento determinación para seguir navegando contra la corriente caudalosa de este mundo, porque ya me falta menos para llegar a la meta que cuando me convertí al Señor hace 46 años atrás. El desgaste físico, las canas, los dolores por aquí, dolores por allá, las arrugas, la pérdida de reflejo, las pocas fuerzas, todo eso es el desgaste físico. Y a eso la Biblia le llama esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea, es decir, que no es una tribulación grande, sino que es leve, y tampoco es larga en el tiempo, sino que es momentánea. Entonces los años pasan pronto y entramos ya en la recta final para pasar a la eternidad. En el caso de los cristianos, a la gloria. Aleluya. Y eso, hermanos, esa leve tribulación momentánea, ese desgaste físico, dice que produce en nosotros un montón de virtudes, como es la paciencia, la resignación. Cuando uno es joven a veces no tiene paciencia ni resignación, pero cuando uno entra en años ya empieza a tener más paciencia, más resignación, empieza a tener más fe, más dependencia de Dios,
en definitiva, un excelente y eterno peso de gloria más fuerte. O sea que interiormente estamos más fuertes que cuando nos convertimos hace tantos años atrás. El cuerpo se desgasta, pero el interior se renueva, ¿verdad? La fe es un revulsivo tremendo que nos renueva. Gloria al nombre del Señor. El verso 18 dice, ya no miramos las cosas terrenales, sino las cosas eternas. Dice que las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando uno es joven, solamente piensa en las cosas de esta tierra, la casa, el coche, el trabajo, los hijos, la novia, me voy a casar, esto, lo otro, y cosas terrenales. Pero cuando uno ya se jubila, como es mi caso, comienza a pensar en la partida para la eternidad. Y la gente se muere con 70, 80, 90 años. Y claro, cuando uno es joven, pues no piensa tanto en la muerte, pero cuando uno ya está, como es mi caso, picando los 70, pues ya uno empieza a pensar en la eternidad, piensa en hacer un seguro de decesos de la funeraria, ¿verdad? Piensa en la lápida que le pondrán en la tumba y todas esas cosas, todos esos pensamientos le vienen a uno a la mente, porque, bueno, ya no tengo 15, ni 18, ni 20, ni 25, ni 30 años, sino que ya estoy picando, como digo, los 70. Pero para atrás tengo carácter y para atrás ni un solo paso, siempre para adelante. ¿De qué me servirían a mí todos los 46 años de lucha y de perseverancia si llegando a la meta tiro la toalla? No, eso no puede ser. Prosigo a la meta, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Para mí el apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia, de constancia, de serenidad, de equilibrio, de estabilidad. Y eso es lo que Dios espera de todos y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Prosigo a la meta, como dice ese gran varón, el apóstol Pablo, un varón ejemplar que es un modelo de fe. El verso 14 del capítulo 3 de Filipenses dice, prosigo a la meta, es decir, continúo caminando un poco más despacio, porque cuando uno tiene 30, 40 años va a 300 por hora, pero cuando uno ya entra en años, entonces ya reduce la velocidad. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, perfectos en el sentido relativo de la palabra, no quiere decir que no nos equivocamos, de cuando en cuando uno se equivoca, el único perfecto en el sentido más absoluto de la palabra es Jesucristo, pero todos los demás podemos estar cerca de la perfección, pero una perfección relativa. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, sigamos caminando con el mismo espíritu. Hermanos, dice el verso 17, sed imitadores de mí. Qué bueno que el apóstol Pablo puede decir, sed imitadores de mí, fíjense en mí, como he vivido yo, como he vivido la vida cristiana, como me he mantenido firme, como he sido un mensajero de Dios. Y sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muchas personas por ahí, o he oído a algunos cristianos que dicen, no te fijes en mí porque yo estoy lleno de defectos. Pero bueno, eso está bien que lo diga una persona que está recién convertida. Pero cuando uno lleva ya muchos años de convertido, ya debería de haber madurado y de haber mejorado. Y debería de poder decir como el apóstol Pablo, fíjate cómo vivo yo el cristianismo, fíjate cómo que yo soy un ejemplo para ti, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, eso es lo que está diciendo, dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ya Cristo no estaba en la tierra, Cristo ya había subido al cielo. Cristo era el modelo, los apóstoles lo podían ver directamente,
pero ya las otras generaciones ya no lo pueden ver, sí lo pueden ver espiritualmente y conocer sus escritos, pero físicamente ya no lo podían ver. Entonces, como les decía, ya yo no voy a 100, a 200, 300 por hora como cuando tenía 40, 50 años, ahora voy a un ritmo más lento, voy más despacio, voy a 50 por hora, pero no me relajo, ¿verdad? No me relajo ni me quedo dormido en los laureles, porque algunas veces la gente tiene la tentación de quedarse dormido en los laureles y decir, bueno, ya he luchado, ya he hecho un montón de cosas, ahora me voy a relajar. He tenido, como todos los humanos, mis luces y mis sombras, mis aciertos y mis errores, mis tiempos de luchas y mis tiempos de descanso, pero siempre me he mantenido caminando y perseverando en el andar con Jesús, en servir a Dios y en servir a la iglesia, y es lo que espero seguir haciendo hasta mi partida para el reino de los cielos. Uno puede tomarse un pequeño descanso de unos días de vacaciones, como los que yo he tomado esta semana anterior, pero relajarse por mucho tiempo es malo. Ese es el título del mensaje, relajarse espiritualmente es muy peligroso. Hablando con una persona el otro día que lleva ya 40 y tantos años también, casi tanto como yo, sirviéndole al Señor, esta persona me decía que qué es lo que significaba ese versículo que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Y me decía que, bueno, que ese versículo estaba viniéndole a su memoria con mucha frecuencia. Digo, pues eso es que el Señor te está hablando. El versículo dice, Apocalipsis 2, 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, como Dios dando la oportunidad de que la persona se arrepienta. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, vas a perder la salvación. Entonces, esta persona me decía que ese versículo le estaba viniendo con mucha frecuencia a su memoria. Porque claro, yo le dije, claro, pero si llevas ya tiempo sin congregarte, porque te has relajado espiritualmente, llevas ya 40 y tantos años en los caminos del Señor y te estás relajando más de la cuenta, pues claro, el Señor te llama la atención y te dice que te arrepientas porque has perdido el primer amor. Y es verdad que tienes un historial bueno, digamos, que has trabajado, que has luchado, pero no puedes relajarte definitivamente porque todavía no has llegado a la meta. Sabemos que relajarse es fácil, es agradable a la carne. Relajarse, dejar de ir a la iglesia, dejar de orar, dejar de estudiar la palabra de Dios, dejar los compromisos que uno tiene con la iglesia, eso es muy fácil. Es más fácil no tener compromisos que estar comprometido con una iglesia y con la oración y con los cultos y todo. Todos los que nos hemos casado, hermanos, sabemos que es el primer amor que sentíamos por nuestra esposa cuando ella era nuestra novia. Y cuando pasan los años, si no se cultiva ese primer amor, quiere decir que has dejado el primer amor. El primer amor hay que tenerlo y mantenerlo. Ya no amas a la esposa como la amabas cuando la conociste. Ahora ya esa intensidad, ese amor intenso ya ha disminuido bastante. Y si usted nota que esa alegría inicial que usted sintió cuando se convirtió ha desaparecido, pues eso es lo que la Biblia llama dejar tu primer amor. Yo le recuerdo que me convertí a Cristo con 23 años y fue algo radical. En muy pocos días se operó en mi vida y en la vida de mi esposa un gran cambio. Y tanto la familia de mi esposa como mi propia familia se quedaron sorprendidísimos del gran cambio que dimos de la noche a la mañana y nos llamaron locos, nos llamaron protestantes, herejes,
que rechazan la religión de sus padres, ¿cómo es eso? Y hubo un problema tremendo en la familia. Pero el gozo de haber conocido a Cristo, el gozo de conocer la verdad y de ser libres de la idolatría y de las falsas doctrinas católicas en la religión que vivíamos, era mayor y mucho más fuerte que el desprecio que podíamos sentir por parte de nuestra familia. Así que en el caminar con Cristo hay momentos de gozo, hay momentos de dolor, pero en las buenas y en las malas seguimos adelante. Amén. Aleluya. Como tiene que ser, en las buenas y en las maduras, en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Aleluya. En lo dulce y en lo amargo le servimos al Señor. Hacemos pequeños descansos en el camino, pero no nos olvidamos que tenemos que seguir caminando hacia la meta. Un pequeño descanso, una semanita de descanso, pero otra vez a activar el servicio y el trabajo para el Señor. Un pequeño descanso. El cumplimiento del deber no nos permite relajarnos indefinidamente, porque eso es muy peligroso, relajarse indefinidamente, como es el caso de la persona que les estaba contando, que como que ya después de tantos años se ha relajado, y entonces el Señor, como lo ama, le está diciendo: cuidado, cuidado, estás perdiendo el primer amor. Mira, a ver, averigua, a ver de dónde has caído, a ver cómo fue qué mentira te metió el diablo en la cabeza, por la cual te has relajado y ya no estás en el primer amor, ya no estás ferviente, ya te da lo mismo ir al culto que quedarte en tu casa. Así que, hermanos, hasta que no se llegue a la meta, es decir, al cielo, no nos podemos relajar. Hay que llegar a la meta, como si es arrastrándonos, pero tenemos que llegar a la meta. Amén. Hace un tiempo atrás, cuando estaba preparando esta prédica, me acordé de una predicación, de una carrera de coches que estaba viendo en la televisión. Y resulta que ustedes saben que esos coches de competición pues le ponen solamente la gasolina, si saben que con 30 litros de gasolina pueden hacer toda la carrera, pues no le van a poner 50 litros, porque son 20 litros de más que hacen mucho peso al coche, y entonces por esa sobrecarga pues puede perder la carrera. Entonces le ponen exactamente la gasolina que necesita para hacer la carrera. Y este competidor, por lo visto, le puso, fue tan milimétrico que le puso la gasolina exacta que necesitaba para hacer la carrera, pero el cálculo por lo visto lo hizo mal. Y cuando este carrerista que iba con su coche en el primer puesto, se le acabó la gasolina faltando 10 metros para llegar a la meta. Faltando solo 10 metros para llegar a la meta, se le acabó la gasolina, pero como la distancia, la ventaja que traía sobre los que le venían persiguiendo era grande, ¿qué hizo el hombre? Se bajó del coche y empujando el coche llegó a la meta. Yo lo vi en la televisión, digo, qué valiente el tipo, ¿verdad? Porque en esos circuitos de competición, bajarse del coche y empujarlo, pues eso es un peligro, porque eso van a 200 y 300 kilómetros por hora. Pues el tipo se bajó del coche y lo empujó y llegó a la meta el primero a base de empujar su coche. Entonces, es así, nosotros también estamos en una carrera hacia el reino de los cielos. Así que hay que tener gasolina suficiente, ¿verdad? Y en el caso de que se nos acabe, pues hay que empujar, pues empujamos. Pero qué gozo más grande llegar a la meta con la satisfacción del deber cumplido. La satisfacción del deber cumplido. Cuando usted llega a la meta, cuando usted llega al reino de los cielos, aleluya, el Señor le va a dar una bienvenida calurosísima y usted va a sentirse súper privilegiado. Los años van pasando raudos y veloces y debemos de aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida en sus diferentes etapas, porque la vida tiene muchas etapas y muchas lecciones nos da la vida y muchas oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Y si tú sientes que te has enfriado y que has perdido tu primer amor, porque ya llevas un largo tiempo relajado, adormecido, la palabra de Dios dice que no te quedes así,
te dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces levántate en el nombre del Señor, recupérate, vuelve al primer amor, vuelve a amar a Dios como si fuera en aquellos días que te convertiste al Señor. Pídele fuerzas al Señor si te sientes débil, si te sientes cansado, si te sientes que ya has peleado muchas batallas, pídele fuerzas al Señor para llegar hasta la meta. Cuanto más tiempo dura uno, hermanos, cuanto más tiempo dura uno en una relajación prolongada, menos ganas le dan de levantarse. Menos ganas le dan de levantarse porque se habitúa uno a la comodidad y la comodidad y la comodidad y eso es muy fácil y entonces no te dan ganas de levantarte. Así que levántate en el nombre del Señor. El apóstol Pablo exhorta a los efesios. Los efesios, la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, era la iglesia de las 7 del Apocalipsis a la que el Señor le dice que habían perdido su primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, sacúdanse de toda carnalidad y que despierten de ese estado de relajación profunda y prolongada en la que habían caído los efesios. Y el último, o sea, el capítulo 5 del libro de Efesios, es un capítulo que motiva a la iglesia. Y como digo, está el capítulo 5 dirigido a la iglesia de Éfeso. Sabemos que la iglesia de Éfeso fue la iglesia a la que el Señor reprendió y le dijo, has perdido tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Y haz las primeras obras, arrepiéntete, vuelve al primer amor. Pues el apóstol Pablo a esta iglesia también le habla. O sea que el Señor le habló a través de Juan en el Apocalipsis y a través de San Pablo le habla en el libro de los Efesios. Y en el capítulo 5, esto es lo que vamos a leer para concluir este mensaje, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tenemos que vivir nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, es decir, lo malo cuanto más lejos mejor, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Tenemos que estar siempre dándole gracias al Señor. Gracias, yo me duermo dándole gracias al Señor, me levanto dándole gracias al Señor y vivo todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por esto, gracias por los problemas, gracias por la salud, gracias por todo, le doy gracias, hasta por la respiración. Acciones de gracias continuamente, dele gracias, acostúmbrese a ser agradecido. Dice, porque sabéis esto, verso 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, la avaricia es idolatría hacia uno mismo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, ya saben que hay muchos engañadores y la Biblia advierte de los falsos profetas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que viene citando el apóstol, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, desmárcate de ellos, apártate de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros estábamos sin convertirnos en otro tiempo, estábamos en las tinieblas, mas ahora no, ahora somos hijos de luz, sois luz en el Señor. Andad por tanto como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el verso 10 dice, comprobando, examinándolo todo, comprobando lo que es agradable, cada hecho, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, usted y yo la tenemos que examinar. Si es de Dios, para adelante con ella, pero si es del diablo, fuera, apártate de ella.
no participéis de las obras infructuosas, que no sirven para nada, de las tinieblas, sino ¿qué es lo que hay que hacer con las obras infructuosas de las tinieblas? Reprenderlas, ¿verdad? Cuando viene un espíritu malo, un pensamiento malo, o alguien que dice una blasfemia por allí, reprende en el nombre de Jesús. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que los inconversos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios es una luz que cuando se enciende, se ve lo que hay en el corazón de las personas. Por lo cual dice, y ahí está la exhortación para la iglesia de Éfeso, que el Señor le había dicho en Apocalipsis: has perdido tu primer amor. Ahora en el verso 14 le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, porque se habían adormecido espiritualmente, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, no con negligencia, sino con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como se supone que estamos llenos del conocimiento de la palabra, aprovechando bien el tiempo, hermanos, las etapas de la vida, porque los días son malos y después nos vamos a lamentar: ay, sí, desperdicié mi juventud, desperdicié tantos años de mi vida. Hombre, pues piénsalo antes de hacerlo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, borracheras y locuras. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu, porque cuando estamos llenos del Espíritu podemos ser luz para los demás. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Para eso venimos a la iglesia, para cantar y alabar al Señor. Y qué bueno es hacerlo, aleluya, con un corazón contrito y humillado, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de agradecimiento. Gracias por la comida, gracias por el oxígeno, gracias por la vida, gracias Señor por infinidad de cosas. Someteos también los unos a los otros, que no haya contienda ni pelea, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el orden para el matrimonio, las casadas, con respecto a la imagen que vimos ahí al principio, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, no en parte, sino en todo. Luego dice, maridos, sermón para todos, para las mujeres, para los hombres, para las esposas, para los esposos, para los hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice otro pasaje de la Biblia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Se hace el énfasis siempre en el aspecto en los que solemos ser débiles, los maridos, ¿verdad? Y a las mujeres en el aspecto en el que deben ser débiles. A lo mejor los maridos pues se enfrían y no aman a las mujeres como deben de amarlas, y ahí el Señor les llama la atención, y las mujeres a veces pues no se quieren someter a los maridos, y también el Señor sabe de la patita que cojea cada uno, sabe de la patita que cojean las mujeres y sabe de la patita que cojean los varones, porque todos cojeamos de alguna manera. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así como el hombre y la mujer se casan y son una sola carne, también con Cristo la iglesia debe ser una unidad total. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así que ya voy concluyendo y decir que el cumplimiento del deber, un día sí y otro también, y hacerlo para gloria de Dios y no para gloria del hombre, no para gloria nuestra. Cumplamos con nuestro deber y hagamos una rutina, un hábito. Cuando usted hace algo rutinariamente un día sí y otro también, eso se convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en un principio, si es bueno, ¿verdad? Por eso el cumplimiento del deber, un día sí y otro también, y el hacerlo para gloria de Dios y no para gloria nuestra, pues eso es una tremenda bendición. No se habitúe a relajarse, habitúese a ser constante, haga un hábito de la constancia, de la perseverancia en el servicio del Señor. El primer amor se pierde, hermano, cuando uno comienza a creer la mentira del diablo de que porque te relajes un poco no pasa nada, porque así es el diablo de sutil y de mentiroso. Porque no vayas al culto hoy no pasa nada, hoy estás cansado, hoy te duele la cabeza, y empiezan a traer ese tipo de pensamientos y uno empieza a creerse esas mentiras. Pues sí, verdaderamente estoy cansado, o sí, verdaderamente no me siento bien, y empieza uno a hacer excepciones. Por eso digo que el primer amor se pierde cuando uno comienza a creer las mentiras del diablo, de que porque te relajes un poco, pues no pasa nada, y después ese poco se va prolongando, y si este mes te relajaste un poco, para el siguiente mes quiere que te relajes un poco más, y para el otro poco más, y poco a poco se va haciendo un hábito del relajarse hasta que la relajación se convierte en la pérdida del primer amor, como le estaba pasando a esta persona de la cual hablé anteriormente. Entonces levántate en el nombre de Jesús y vuelve al primer amor. Amén. En el caso de que estés frío y de que hayas perdido el primer amor, solo tú sabes, solo tú y solo Dios sabe quién está ferviente en el primer amor y quién ha perdido el primer amor. Así que cada uno haga un examen. Ya saben que la semana que entra vamos a tener la Santa Cena y evidentemente hay que estar en el primer amor, hay que estar en plena comunión con Dios, y si usted se siente que se ha enfriado, lo que sea, arrepiéntete, dice la Biblia, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje que quería compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por estar ahí, firmes, les animo a seguir adelante, perseverando un día sí y otro también en los caminos del Señor y haciendo un hábito de la buena rutina de adorar a Dios y de estar en la iglesia cada vez que hay culto. Pues que el Señor les bendiga. Puestos en pie, hacemos una oración y terminamos dándole gracias a Dios en esta hora. Padre bueno, Señor de la gloria, te damos gracias de todo corazón. Ha sido una delicia estar aquí en esta tarde adorando y glorificando tu santo nombre, Señor. Queremos que tú sigas trabajando con todos y con cada uno de nosotros. Si alguno se ha debilitado y se ha enfriado y ha perdido el primer amor, Señor, que seas tú hablándole a su corazón para que se arrepienta, lo recupere y vuelva a vivir ese fervor, ese amor ardiente que tú esperas que la iglesia tenga, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, la salud, la economía y la vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a la iglesia. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y salúdense los